Los saludo en el nombre del Señor. Esta mañana estamos llenos de gozo, de ánimo por poder compartir la palabra de Dios. Está escrito en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y reitero esta parte que dice: y todo vuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Estamos viviendo momentos históricos, tal vez que, si Dios lo permite, vamos a poder contar a nuestros nietos y tal vez, quién sabe, a nuestros bisnietos. Este tiempo de pandemia, de un virus que ha invadido a todo el mundo. Ayer estaba revisando los últimos datos y dice que ya se han reportado oficialmente 181.365.276. Estamos hablando, si quisiéramos poner un número redondo, prácticamente de 180 millones de seres humanos que han contraído este coronavirus. A nivel mundial, la cifra nos habla de 3.928.818 muertes a consecuencia de haber desarrollado la enfermedad y no haberla superado con éxito. Podríamos hablar de un número redondo que casi 4 millones de personas han perdido la vida. Y entre los recuperados, estamos hablando de 165.925.592. Podríamos decir que 165 millones de los 181 millones que se han enfermado, pues se han recuperado. Es decir, que la tasa de mortalidad no es muy alta. Estamos hablando a nivel mundial en promedio de una tasa de un poco más del 2%. En países poco desarrollados como el nuestro, un poco la tasa de mortalidad sube. Sabemos que este virus puede traer consecuencias fatales, ya que no hay ninguna garantía de tratamiento, ninguna cura que pueda dar sanidad a esta enfermedad. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y es que nuestro cuerpo puede contraer esa enfermedad. Y puede estar en la estadística ahora de las 4 millones de personas que ya han perdido la vida a consecuencia de esta enfermedad. Quisiera que me acompañen con sus Biblias. Por favor, todos abrimos nuestras Biblias en Lucas, en el capítulo 12, versículos 4 y 5. Repito, Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5, dice: mas os digo, amigos míos, y está hablando Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debes de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Acompáñenme en una oración, estimados hermanos. Vamos a encomendarnos a Dios. Oremos. Padre amado, Señor Todopoderoso, en este preciso momento invocamos a tu santo nombre para que tú puedas utilizar tu siervo para el mensaje que necesita
dar a tu iglesia. Padre Santo, ayúdanos a poder ser mansos y humildes con tu palabra y a poder atenderla y ponerla en práctica. Bendice este mensaje, Dios, te rogamos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dice en Lucas 12, como habíamos dado lectura, no temáis a los que matan el cuerpo. No hay que temer al que puede acabar con el funcionamiento de este cuerpo. En este caso, esta enfermedad que se desarrolla en aproximadamente 14 días y más o menos entre el 9º y el 10º día puede revelar una complicación y puede concluir en muerte. Es natural, hermanos, sentir miedo, porque es parte de nuestra humanidad. El otro día estaba leyendo un artículo científico en el cual explicaban cuál es el mecanismo de esta emoción llamada miedo en el ser humano, que activa, dice, una parte en el cerebro, la cual empieza a activar una alarma. Esta alarma va a hacer que el sistema nervioso pueda segregar algunas sustancias en nuestro cuerpo y la pone en alerta para poder tomar una acción inmediata. Dice que hormonas son liberadas, se acumula bastante sangre en los músculos y el cuerpo se alista para poder reaccionar, ya sea para poder huir o poder luchar. Eso es lo que activa el miedo. Y eso es algo natural. La palabra de Dios nos está diciendo, no teman a los que matan el cuerpo. En este caso, yo quiero ponerles el contexto de este coronavirus. Y dice que no debemos de temer a este coronavirus, porque ahí claramente en el versículo 4 dice, y después nada más puede hacer. ¿Qué más puede hacer este virus sino solamente acabar con este cuerpo? Pero habíamos leído de que nosotros tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. En Primera de Samuel, en el capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, el Señor hace morir y hace vivir. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor, nuestro Dios, Jehová, de los ejércitos, Él tiene el control de la muerte y de la vida. El jueves 29 de abril, Denise, mi esposa, salió positivo para COVID. Quería compartir este testimonio como parte de algo que nos ha sucedido y particularmente a mí, para poder entender algunas cosas, hermanos, y sacarle provecho esta mañana. Porque las cosas no suceden por casualidad, suceden por algún motivo. Ella sale positivo. De pronto, la familia empieza a ponerse en alerta, particularmente yo. Les confieso que esa parte del cerebro que sale la alarma, entonces empieza a activarse en mí para poder responder, actuar, hacer algo, porque me siento atemorizado. El virus este es muy contagioso. Finalmente, el lugar donde vivimos, lugar donde vive la familia de mi esposa, nosotros también vivimos acá. Particularmente, en este caso nos contagiamos o se contagiaron 10 personas. Sí, muy rápido. 10 personas acabaron enfermas, incluyendo particularmente el caso de mi suegra Tula, la mamá Tula. Y esta enfermedad que actuó en
que mi esposa, también pues incluyó a mis hijos, ¿no? Anita y el pequeño Ian. ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Qué acciones tomar? ¿Qué acciones tomar para disminuir la probabilidad de muerte? Y es que en las cuestiones que nos informamos sabemos que este virus puede complicarse y puede acabar de forma fatal. Y entonces uno considera esa probabilidad. Si uno hace el análisis numérico, sabe que es baja. No muchos mueren de COVID, pero mueren. Ya han muerto casi 4 millones de personas en el mundo. Y entonces la alerta se activa. Pero esa alerta, ¿cómo afecta a un creyente? ¿Cómo lo hace actuar? Ni bien recibimos esa prueba positiva de COVID de Denise, mi esposa, una de las primeras acciones, hermanos, que yo les revelo, les confieso que hice, fue pedir a Dios por sabiduría para ver qué acciones yo debía de tomar. Yo como cabeza de mi hogar, como responsable de la salud de ellos, Dios me ha encomendado cuidarlos. Estaba con esa alerta en mí, físicamente activada en mi humanidad, ¿no? ¿Qué hago? Y lo primero que hice, como les digo, es pedir sabiduría a Dios. Entonces, yo rogué al Padre Celestial por ayuda. Me acuerdo que me comuniqué con nuestros ancianos y los diáconos por el WhatsApp y les dije, lo primero que yo debo de hacer es, y les pido es rogar. Esto ha pasado. Mi esposa está contagiada. Finalmente, muchos contagiados en nuestra casa, son 10 contagiados. Y entonces, pedirle a Dios. En este actuar de pedirle sabiduría a Dios, yo estaba esperando ver qué acciones tomar y tomar las mejores acciones. También le rogué a Dios para que yo me mantuviese sano y con la capacidad de poder ayudar a mi familia en estos momentos, ¿no? Que consideraba yo momentos muy difíciles. Y eso es lo que les confieso. También pedí ayuda a mi familia en Cristo. En momentos difíciles, yo había aprendido que somos una familia y tenemos un mismo Padre. Y debemos de acudir en los momentos difíciles a nuestra familia. Pues avisé a mi hermano Carlos, a mi hermana Feli, a mi hermana Erika, a mi hermano Sócrates, a mi hermana Noemí, a mi hermano Bruno. Traté de comunicar lo que estaba sucediendo. También le hablé a mi hermana María, a mi hermano Jaime, a través de mi esposa, para pedir ayuda. Avisamos eventualmente a algunos hermanos que se ubicaban fuera del país, que también nos conocen, que podían ayudar con sus oraciones. Sócrates en primera instancia y luego nuestro hermano Bruno contactaron con algunos médicos para poder tomar algunas acciones. Y yo confiaba de que ese ruego por sabiduría estaba en acción. Y yo sabía que estaba tomando los pasos correctos. Y Dios estaba respondiendo, poniendo los hermanos correctos para que me den las precisiones correctas, para llamar al médico correcto y para que esto no acabe en una situación difícil. En algún momento de la enfermedad, ya en los días difíciles para Denise y para Tula, ellas necesitaban descanso. Y el pedir ayuda, hermanos, a la familia en Cristo no es malo, pero hay que expresarla. Eso es lo que quiere Dios. Quiere que nos comuniquemos.
Esa es la manera, es un olor fragante para Dios cuando nosotros nos ayudamos los unos a los otros. Pero ¿cómo nos vamos a ayudar si no pedimos ayuda? Me acuerdo que en esos momentos en los cuales estaban en cama, pues, Denise y Tula, pues pedimos ayuda y ahí estuvo la hermana Feli, la hermana Erika, la hermana Noemí, la hermana María, que enviaban comida nutritiva para poder recuperar las fuerzas que se necesitaban. Y así, y solamente así pudieron descansar Denise y Tula y recuperarse. Y estas hermanas estaban dispuestas a poder ofrecer la ayuda, sin ningún reparo, sin ninguna reproche, como que ayudándonos los unos a los otros. Yo me mantuve en oración. Si bien es cierto, fue un tiempo difícil y todos los que han pasado por esto, yo sé que me están entendiendo. No es una situación más, es una situación en la cual uno se siente como que está probado. A ver cuánta fe puede demostrar, ¿no? Entonces, yo me mantuve en oración confiado. Cada día es difícil, ya que al estar en contacto con las personas, tú temes porque tú te puedas contagiar. Y al evolucionar, esta enfermedad empieza a ser contagiosa y contagia a otros. Y de pronto contagia a los niños. Y yo me aislé y cuidando a mis hijos, pero poco a poco ellos iban revelando síntomas y demostraban que estaban desarrollando la enfermedad. Y ahí así es como Ian se enfermó y así es como Ana se enfermó y todos iban uno a uno enfermándose. Pero yo le había pedido a Dios que me mantenga a mí sano. Y yo me mantenía sano. Y eso me daba confianza. ¿Por qué? Porque Dios estaba respondiendo a lo que yo estaba pidiendo. Luego, Tula se puso delicada. Había que tomar decisiones difíciles, hermanos. En ese momento dijeron que Tula estaba muy mal. Y no paraba yo de rogarle a Dios. Ya no hay nada más que hacer en la casa. Hay que llevarla al hospital. Yo estaba con toda la confianza en Dios, que Dios no vas a permitir de que pasen cosas muy tristes, ¿no? Perder a un ser querido es muy triste, y eso es a lo que yo tenía miedo. Pero no paré de rogar a Dios. Y donde me chocó más fue con Anita. La Anita, la pequeña, no mejoraba. Y estaba revelando unos síntomas menos complicados. Ahí entendí, o al menos experimenté algo de lo que Dios probablemente pasó o pasa al enviar a su Hijo Jesucristo, a su unigénito, y verlo sufrir en esa cruz. Es difícil cuando tu hijo se enferma. Hermanos, con toda esta experiencia que les cuento, yo estaba experimentando este temor a Dios, porque yo conocía a Dios. Es como un cristiano enfrenta este momento difícil y experimenté ese llamado temor a Dios. Y yo conozco a Dios, confío en Dios y sé que Dios me va a dar un buen fin. Y al final hay que respetar la voluntad de Dios. Todo está en manos de Dios. Él tiene el control. Cuando tú sabes que Dios tiene el control, eso te va a generar a ti temor. Un temor reverente, porque tú sabes que
que tú estás obedeciendo a Dios y Dios hace que pasen estas cosas por algún motivo. Y ahora yo le agradezco a Dios. Porque fue un momento muy interesante en mi vida donde yo tuve intimidad en oración con Dios. Experimenté esas emociones de poder conectarme con el Padre y poder rogarle y poder sentir el amor de los que nos rodeaban. Y sentir cómo Dios proveía de diferentes maneras. Y cómo Dios permitió que yo no me contagiase. No por mí, sino por lo que yo tenía que hacer, que es cuidar a la familia. Como seres humanos tenemos miedos. Y sí, yo les confieso, hermanos, tenía miedos de un desenlace fatal. A ver las complicaciones de mi suegra. Pero al final, Dios no me probó más allá de mis fuerzas. Y Dios calmó la tempestad. Y de pronto Tula respondió a el tratamiento, el oxígeno y todas estas cosas que son propias de esta enfermedad. En ese tiempo escuché la noticia de la India y me puse a llorar, hermanos. Yo dije, tal vez soy muy egoísta y estoy preocupándome por mi familia y tengo una familia y me apoyan y tengo, gracias a Dios, la manera de poder enfrentar, de poder buscar médicos y poder atender a la situación. Pero en India estaban muriendo miles de familias sin tener ningún tipo de atención. Yo esperando la atención de Dios en mis ruegos y me puse a rogar por los hermanos de India, que estaban muriendo por miles y miles, sin siquiera poder tener acceso a una atención médica. Cosas del COVID. Quisiera volver al pasaje donde dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Por qué dice esto Jesús? Al decir, amigos míos, no teman. Y es que Él sabe que nosotros desarrollamos un temor natural cuando vemos vulnerada nuestra salud y queremos hacer algo para no morir. Y eso es natural. Pero miren, acá el testimonio que les he dado es parte del mensaje, hermanos. Pero el mensaje más importante es el que sigue. Dice, pero os enseñaré a quién debes de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Y eso nos hace pensar en que nuestra existencia, nuestro ser, no solamente es el cuerpo, sino tenemos el alma, el espíritu. La parte espiritual nuestra, el alma, también se enferma y también puede correr riesgo de muerte. Y la exhortación esta mañana es, a mí me ha pasado, a muchos les ha pasado, ya no sé a cuántos más les va a pasar y no sé cuándo va a acabar este tema de la pandemia. Pero nosotros no solamente debemos de tomar acciones y estar activos con esa alarma encendida para poder hacer cosas en el tema corporal, sino también está la parte espiritual. No tememos y no tomamos acciones frente al peligro de muerte espiritual. Si hay un peligro de muerte física, nos alarmamos y hacemos lo mejor que podemos para poder salir de esa situación. Pero cuando enfrentamos una inminente muerte espiritual y vemos a muchas personas en peligro de muerte espiritual, estamos pasivos, hermanos. Cuando la salud física se ve afectada, no encontramos paz. Y eso lo he experimentado.
Nos preocupamos por recuperar la salud cuanto antes. No se puede disfrutar de las cosas materiales, porque nuestra mente está bajo estrés continuo. Eso es lo que pasa cuando nos enfermamos. Ni siquiera podemos dormir tranquilos. Casi ha sido un mes de poder lidiar con esta situación, enfermo tras enfermo tras enfermo, en todos sus procesos y números de días de enfermarse. Y cada día esperar de que uno no desarrolle los síntomas y ver si es que se va a enfermar o no se va a enfermar. Y a mí lo que me ha pasado es que tuve pesadillas de COVID casi durante un mes. No podía dormir, hermanos. Y es que cuando la salud se ve afectada y de los que más quieres, no puedes estar tranquilo. Y uno se dice a uno mismo, tranquilízate, ¿no? Disfruta. No puede ni uno comer una comida tranquila, por más de que la comida sea deliciosa. Por más de que tengas un lugar de esparcimiento, no puedes disfrutarlo si la salud está en peligro. Pero cuando recuperamos la salud, nos sentimos bien y volvimos a disfrutar de la vida y las cosas de la vida. Pasó la tormenta y todo ya está tranquilo, todo se arregló. Estamos sanos. Y de pronto empezamos a disfrutar de la comida, empezamos a disfrutar del descanso, dormimos de mejor manera y estamos en un estatus de tranquilidad. Porque la tormenta de estar enfermos de COVID acabó. Pero la pregunta sería, ¿pero qué sucede con la salud espiritual? Muchas veces el hombre y todos nosotros no conocemos de nuestro estado de salud espiritual. No sé si nosotros estamos teniendo nuestra alarma, esta que se activa por estar nosotros en una situación de peligro mortal, pero espiritualmente hablando. No teman al que mata el cuerpo y nada más puede hacer. Amigos míos, y no les voy a enseñar a quién temer. Hay que temer al que después de haber quitado la vida del cuerpo, tiene poder para echar en el infierno. ¿Tiene poder echar al infierno qué? ¿Mi cuerpo físico? Mi cuerpo físico se va a quedar en un cementerio. Del polvo fuimos creados y al polvo vamos a volver. Es triste de ver a muchos millones de personas en estos tiempos acabando en una bolsa plástica de esas negras. Y eso es lo que le va a suceder al cuerpo. Pero la enfermedad nada más puede hacer. No puede hacerte más. Pero ¿cuál es la parte más importante? No solamente somos cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué hay de la parte espiritual? Romanos 6, 20 al 23 es muy importante. Sería bueno que te traslades esa parte de la lectura en Romanos capítulo 6, 20 al 23. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, es Pablo hablando a los cristianos que están en Roma y les está haciendo recordar su tiempo pasado antes de ser creyentes y convertidos. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Libres. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué concluyo de estos versículos? De que la esclavitud a la cual está sujeta el ser humano tiene una consecuencia de muerte. Y no de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Y es que nuestras almas están enfermas de muerte. ¿A consecuencia de qué? De ser esclavos del pecado. De estar continuamente practicando el mal, para el cual no fuimos nosotros creados.
Y ese es el principal problema del ser humano. Todos nosotros hemos pecado y somos dignos de muerte. Continúa el versículo diciendo, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si mi alma está en riesgo de muerte, de entrar en una situación de acabar en el infierno, ser echada en el infierno, a consecuencia de yo mantenerme esclavo del pecado, hay una salida. Y la salida es la libertad que nos ofrece Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y tiene un fruto de santificación, y su fin es una vida de ese alma por la eternidad. Más claro no puede hacer el versículo 23. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo este ejemplo, hermanos, de la experiencia vivida por el tema COVID, yo la utilizo para poder entender la parte espiritual. Porque a partir de las cosas físicas que afectan nuestra salud y ponen en riesgo de posibilidad de poder morirnos por contraer una enfermedad, y nos desespera y genera emociones en nosotros y recordando esas emociones uno se pone sensible. Pero ¿qué pasa con la parte espiritual? Vivimos en una pseudo tranquilidad, solamente pensando que somos cuerpo. ¿Cuándo se activó mi alarma? Cuando salió positivo a COVID, mi esposa. ¿Por qué se activó la alarma? Porque sé que tenía la posibilidad de morir. De que a los pocos días de probablemente desarrollar los síntomas se complique. ¿Por qué pensaba eso? Porque conozco muchas personas cercanas a mí que han muerto por esta enfermedad. Y no es una enfermedad para tomarla a la ligera. Hay una posibilidad de muerte. Pero ahora la gran lección para mí es, y ahora yo debería estar tranquilo sabiendo de que mi alma tiene un riesgo de muerte, o la alma de mi hermano, o la alma de mi primo, de mi tío, de mi amigo, de mi vecino, están en riesgo de muerte. ¿Debería yo estar en una pseudo tranquilidad disfrutando de la vida? ¿Es esa la actitud que debe tomar un cristiano? ¿Podemos vivir en paz sabiendo que nuestra alma corre peligro mortal? Yo esos días estuve intranquilo. Y esa intranquilidad me llevó, sí, a tomar acciones. Y las acciones fueron positivas, tuvieron un desenlace bueno, gracias a la misericordia de Dios. Y fuese cual fuese el desenlace, estaría agradeciendo a Dios. Hasta el momento yo no me he contagiado de esa enfermedad. Pero eso no quiere decir que no me contagie. Y tengo el riesgo de contagio. Y tengo el riesgo de poder complicarme y morir. Pero ¿qué es más importante? ¿Mi cuerpo o mi alma? ¿Cuáles serían las acciones a tomar para disminuir la probabilidad de morir espiritualmente? Eso es lo que quiero concluir. ¿Qué acciones tomas? Hermano, para tus acciones del tema de que tu familia se enfermó, bueno, primero acudir a Dios, le rogaste, ¿ya? Luego pediste ayuda y la familia te ayudó. En esa ayuda consideraste buscar médicos,
Y esa es la sabiduría que Dios, yo pienso que me estaba dando para tomar las acciones y no arrepentirme de no haber tomado las acciones y actuar a tiempo en todas las cosas. Y luego agradecí a los hermanos por orar, agradecí a Dios por no probarme más allá de lo que yo podía soportar, agradecí por ese espacio de intimidad espiritual que tuve con Dios para crecer. Y después del momento difícil entendí que todo era para bien. Y nuestro Dios nos ama y por eso nos disciplina y por eso permite que pasemos cosas que debemos de pasar. Pero ¿qué acciones ahora debo tomar, hermano, en lo más importante, que es lo espiritual? Primero, hazte la prueba COVID. Ay, hermano, ¿qué está hablando? ¿Cuál sería la prueba COVID? Enterarte que eres positivo para hacer algo. Porque si eres positivo y no haces nada, probablemente te vas a complicar y si no tomas ninguna acción, se va a empeorar. Si llegas muy tarde, tu pulmón se va a comprometer y todo tu pulmón puede estar comprometido y eso te va a llevar a UCI y eso va a ser un desenlace fatal. ¿Qué hermano me está hablando? La primera prueba COVID, que es en el tema espiritual, es ser consciente que somos esclavos del pecado y como esclavos del pecado, nuestro fin es muerte. Y eso debe activar una alerta. Estoy corriendo riesgo de muerte y mantener y permanecer muerto. ¿Qué debo de hacer? Primer paso, saber cuál es el remedio. ¿Cuál es el médico de médicos? En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro tratamiento, no hay otra medicina que vaya a quitarte esa posibilidad de quedarte muerto y ser echado en el infierno. A ese hay que tener. Al que después de haberte quitado la vida, puede echar tu alma en el infierno. Y ese es Dios. Y no es un temor de miedo, sino es un temor reverente, un temor de enterarte quién es Dios y obedecerlo. Mostrar tus sacrificios vivos. Ese es el temor. Pero ¿cuál es la receta, hermano? En ningún otro hay salvación. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Cristo Jesús. En Hechos 3:26 también dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cada uno se convierta, conversión de la maldad. Lo envió para que os bendijese. Él es la medicina que puede sacarte de la condición de muerte. Saber que uno es positivo lo va a llevar a acciones. Saber que uno, por ser esclavo del pecado, tiene un fin de muerte, esa es tu prueba. Y si desconocías esto y estabas viviendo tranquilo sin ninguna acción, es momento de darte cuenta que debes de hacer algo. Y ese algo tiene que ver con la receta y la medicina, el médico de médicos, la solución. En ninguno hay otro hay salvación. Solo somos salvos en Cristo Jesús. Hablo espiritualmente. Pero hermano, deme más acciones así puntuales para yo hacer. Porque alguien me pregunta, hermano, ¿y qué hiciste para poder superar con cierta facilidad, digamos, esta complicación de COVID? ¿Qué hiciste, hermano? A ver, avísame. Pues yo podría darte una serie de instrucciones del orden de hacer las cosas. Pero lo que yo me importa más es darte esta instrucción. Primera acción es ver la solución espiritualmente hablando, que es Cristo. Segunda, para anotar, hay que nacer para vivir. Si uno sabe que su alma está enferma de muerte, hay que nacer para vivir. En Juan capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, respondió Jesús, de cierto te digo,
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Repítame eso, hermano, por favor, se oyó muy bajo. El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer para entrar en el reino de Dios? Hay que nacer del agua y del Espíritu. Y continúa ese versículo diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne es la carne. La carne se muere, enferma de COVID y se la comen los gusanos. ¿Puede hacer algo más eso? No, ahí quedó. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y hay que hacerlo nacer para que no se quede muerto y pueda ver el reino de Dios. Y no ser echado en el infierno, sino ir con el Padre Celestial por la eternidad. Nacer para vivir. Eso es lo que hay que tomar nota. En Romanos 8, 15 y 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Nacer del agua y del espíritu. Es que vamos a nacer espiritualmente, sí, porque tu alma está muerta a consecuencia de la esclavitud del pecado. Y entonces hay que hacerla nacer. Y ese nacimiento va a darte vida, así como este cuerpo en algún momento recibió un espíritu, un aliento de vida para estar así funcionando. Nuestra alma que está muerta va a recibir ese espíritu para poder vivir nuevamente. Ser liberados de la esclavitud del pecado y para tener fin de vida eterna. Romanos nos está diciendo, nos está recordando que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dios quiere que ya no estés en temor, no tengas miedo, sino tengas confianza en que ya tu alma está salva, salvación. Y no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que pueda ser salvo. Recordemos eso. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, que es papito lindo. Eso es lo que clamamos todos los que hemos nacido espiritualmente. Y es que no hemos recibido cualquier espíritu, sino un espíritu de adopción. Y como continúa el pasaje, dice, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si tú tienes la certeza de que eres hijo de Dios, Dios no te va a echar en el infierno, más te va a llevar con Él en la vida eterna. ¿Cuál es la acción, hermano? Nacer para vivir. Hay que nacer del agua y del espíritu. Por eso en Hechos te reitera y te aclara la idea. Si esa es una tremenda acción y esa es la acción que hay que tomar para poder librarnos de la muerte espiritual. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Todos los enfermos de muerte de nuestras almas somos llamados al arrepentimiento y a convertir. Una conversión que va a cambiar la decisión de seguir practicando la maldad o volvernos a hacer lo bueno, lo que Dios quiere que sea. Arrepentimiento y conversión. En otra parte de Hechos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento y bautizo. Eso es nacer del agua y del Espíritu. Y es que cuando tú decides y crees que esa es la receta para poder ser salvo, tú vas a ser sumergido en el agua. Eso es el bautizo. Y cuando sales del agua,
nueva criatura eres, porque vas a recibir el Espíritu. Y ahí estás naciendo del agua y del Espíritu. Eres adoptado como hijo de Dios. Y estás recibiendo tu tratamiento que te va a garantizar de que tu alma ya no está más muerta, sino va a vivir para siempre. Y alguien dice, oh hermano, qué bueno, pero yo ya hice eso. Yo ya nací para vivir. Amén, gloria a Dios, hermano. Y yo también he nacido, y gloria a Dios, y mi familia intento, y mis hijos los formo para que tomen esa gran decisión y no tengan problemas de poder morir espiritualmente. Pero también en este mensaje, para concluir, hermanos, quiero hacer una exhortación a todos los que ya hemos nacido para vivir y estamos tranquilos en una pseudo tranquilidad, ¿no? Y pensando de que ya pasó la tormenta, ya también el peligro que corre mi alma para morir, y ahora, ¿qué debo de hacer? Miren lo que dice en Romanos 11, 20 y 22. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Por la incredulidad fue desgajado. ¿En qué contexto está esto? Pablo les está explicando a los romanos que nosotros los gentiles no debemos de confiarnos. ¿Por qué? Acá tengo plantitas hermosas que me están acompañando, son creación de Dios. El ejemplo que pone Pablo es de que Dios había desgajado a las ramas originales, las había desgajado. Esos son los judíos. ¿Para qué las había desgajado? Para poder colocar a las ramas, hacer una inserción en la planta, para que la planta también alimente a estos gentiles que somos nosotros. En ese contexto está este pasaje. Y dice, por su incredulidad fueron desgajadas. Es decir, por dejar de creer, de tener fe en el Dios que salva, ellas fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. Sí, a mí me está diciendo, tú, Juan Carlos, por la fe estás en pie. ¿Y cuál es la exhortación? Me dice, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué es esa palabrita difícil, hermano? No te llenes de soberbia. Porque, ya mi alma ya está fuera de peligro, no va a morir. Y tal vez entregarme otra vez a las cosas del pecado, y eso como consecuencia va a hacer de que mi corazón se endurezca y yo voy a dejar de creer. La fe es importante, no dejemos de creer, ni tengamos soberbia, sino temamos a Dios. Tengamos activa nuestra alarma para seguir haciendo acciones que nos lleven a permanecer. Miren lo que dice el pasaje, es como para tomar nota, Romanos 11, 20 y 22. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, no las perdonó, las desgajó, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, y reitero la exhortación, si permaneces en esa bondad. ¿Saben cómo acaba? Dice, pues de otra manera, tú también serás cortado. La exhortación es, hermanos, si bien es cierto, la primera acción es nacer para vivir, la otra acción que yo recomendaría es permanecer para no morir. Mantengámonos fieles hasta el día en que Dios nos recoja, para tener garantía de que nuestras almas están bien. Las enfermedades mortales como el COVID nos quitan la vida física, pero después nada más pueden hacer. Solamente quiero concluir este mensaje, hermanos, recordándoles el pasaje que está en Lucas 12, 4 y 5. Dice, mas os digo, amigos míos, nos está diciendo, no temáis a los que matan el cuerpo
y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debes de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Debemos de mantener siempre nuestra alarma activa. Que Dios los bendiga, hermanos. Yo los invito esta mañana a las personas que recién y por primera vez se han enterado que están enfermos espiritualmente a poder nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo lo hacen? Comuníquense con cualquiera de los miembros de la iglesia a quien ustedes conozcan y dile, quiero nacer de nuevo. He entendido ese mensaje y hoy quiero librarme de la muerte de mi alma, porque no quiero acabar en el infierno. Y si me preocupo por el COVID y todas esas cosas, mucho más deberías preocuparte por la salvación de tu alma. Todos los que no están bautizados son invitados a hacerlo esta mañana. Porque Dios ha querido y ha permitido de que tu siervo te dé ese mensaje. Y para los hermanos que ya han nacido de nuevo, con mucho amor, con todas sus letras, A-M-O-R, amor de Dios, los invito a reflexionar en cómo está tu fe y cómo tú debes de permanecer. Si no, de otra manera, tú también vas a ser cortado. Que Dios nos bendiga esta mañana.